pero estoy agradecida y feliz porque no estamos en cualquier lugar. Estamos acá en Villa García, estamos en Veraca, siendo parte del equipo que está colaborando, sirviendo a los niños, más de 1000 niños tenemos acá en Veraca, y es una alegría que hoy estamos en el día martes del campamento, un día bastante importante para todo lo que son las personas que organizan, que servimos, que estamos ahí. Y realmente agradecidos a Dios por la oportunidad. Así que toda la audiencia que nos está acompañando en esta hora y disfrutando la programación, gracias por estar ahí con nosotros. A todas esas mamás, papás, abuelos, tías, tíos que están ahí disfrutando, gracias por elegir Estación de Fe y por elegir la Zoe. Entendemos que, bueno, que en el interior del país, acá en la capital, están todos activos escuchando el programa, y para nosotros es un privilegio que usted pueda escoger Estación de Fe y escuchar la radio. Así que en esta oportunidad estoy agradecida a Dios porque vamos a hacerle una entrevista a una persona que bueno, hemos tenido la oportunidad de servir juntos, y es un privilegio compartir un poco de su historia, y también nos va a contar qué actividad está realizando acá en el campamento Veraca Kids Eterno. Así que estoy acá al lado de Jorge Sena, que él es de Montevideo, pero está viviendo en Florida, ¿no? De Montevideo, pero estoy hace 12 años en Florida. Bienvenido a Estación de Fe, bienvenido a la radio. Muchas gracias. Saludate a todo el mundo, pero tengo una esposa por ahí también, así que quiero saludarla. A mi bombón de chocolate. ¿A tu bombón de chocolate? Sí. ¿Dónde está? Está en Florida en este momento, ahí en el hogar con los chicos y un abuelo. Y bueno, ahí está, sumando. Qué lindo. Me está extrañando, pero bueno, estamos ahí. Estamos y es sirviendo. que me imagino como no va a extrañar a su otro bombón de chocolate. No somos puros tampoco, somos una mezcla de chocolate, ¿no? Somos una mezcla de Porque chocolate. no somos puros, no, tenemos una cruz ahí. Ay, qué lindo, qué lindo. Yo siempre que estoy con la esposa de Jorge, la tía Isa, y con Jorge estoy en familia. No solamente porque tenemos fe, sino porque, bueno, tenemos una tesitura extraordinaria que Dios nos regaló, un colorcito caribeño, sí, claro, ya tú sabes. Claro. Entonces, bueno, amamos a la gente que tiene la tesitura clara, pero la gente que tiene la tesitura marroncita, ya tú sabes. Se lo dejamos ahí, él ya tú sabes. Jorge, qué lindo que estás acá con nosotros. Muchas gracias. Y te tengo una pregunta ya para arrancar. Para que la gente de Estación de Fe y la audiencia pueda conocer un poco de tu historia, porque sí, hoy estás formando parte del equipo que está sirviendo acá en Veraca. Estoy sirviendo estamos en los 2 comedores, estamos a cargo de los 2 comedores, el naranja y el blanco. Pero estamos con un gran equipo, no estamos solos, ¿no? Bien. Realmente hay una estructura atrás que, como le decimos al pastor también, una logística, siempre digo logística, la logística de Jorge. Estamos ahí trabajando. Qué lindo. Jorge, ¿cuánto tiempo tenés realizando esta tarea? Porque ustedes no están propiamente elaborando la comida. No. Trabajan sí en equipo con la gente de la cocina, pero ¿cuál es la tarea que ustedes hacen en el campamento? Quiero contarles que hay una coordinación espectacular porque trabajamos conjuntamente con la cocina. Bien. Están los de la cocina que la están rompiendo con la comida, es impresionante la comida. Después vamos a contar un poquito sobre eso. Pero también después está la parte del comedor, que es donde nosotros recepcionamos las bandejas de comida. Okay. Y estamos encargados de lo que es la limpieza del comedor, las mesas, bueno, todo. Bien. Y la tarea fundamental es que ustedes distribuyen la comida, la bebida, las frutas, todo a los acampantes. A los acampistas, ahí va. Wow. Bueno, en el comedor naranja tenemos todo lo que es leones, ¿verdad? Sí. Y tenemos leones y conejos. Bien. En el comedor naranja. Después en el comedor blanco tenemos tortuguitas. Los más chiquitos. Bien. Ahí hay un equipo también que está Andrea de Santa Lucía también con su equipo ahí trabajando. Y bueno, y eso es un poco la tarea, ¿no? Qué chévere. Ok, detrás, Jorge, sí, de ese colaborador, de esa persona activa formando parte, como tú dijiste, la logística y la estructura que está ahí sirviendo en el comedor a los niños, distribuyendo la comida y encargado de la limpieza, hay toda una historia. Sí, claro. Y hoy, antes de arrancar el programa, te hice una pregunta porque a mí me da mucha curiosidad. Detrás de cada actitud que yo veo en las personas que están formando parte del equipo de acá, que estamos sirviendo a los niños, me gusta conocer las historias, ¿no? Sí. Y te tengo una pregunta. ¿Quién fue la persona escogida por Jesús, por Dios, para que tú hoy formes parte de la Iglesia Misión Vida, de los colaboradores? ¿Cómo fue esa historia? Mirá, fue en el año 2012 al 13. Yo
Yo estaba pasando una situación de pareja muy difícil, donde estaba a punto de separarme. Y ese día, me acuerdo, le dije al Señor, yo no iba a la iglesia, ojo, cuento esto porque yo no iba a la iglesia, no me congregaba a ningún lado, estaba frío, pero sí creía en Dios. Y un día me encontré con un vacío, ese vacío existencial de para qué estoy, para qué existo. Y un día le dije al Señor, Señor, así no puedo seguir, dame una mano, ayúdame. ¿Qué pasó? Dios se ve que vio algo ahí en esa oración cortita, en ese clamor. Viste que Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Bueno, sí. Clamé al Señor en esa situación. Al otro día... ¿En serio? Escuchen esto. Al otro día, en mi trabajo, aparece la pastora Lorelei Prieto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea que vos oraste y el día después ya Dios respondió. Respondió. Y yo era encargado de fabricar pintura en el sector ese. Y me dice, te buscan, me dice. Te busca una señora. Dice que es de Veraca. Veraca, yo conocía de Veraca. Y digo, bueno, voy hasta allá. Hola, me dice, viste con esa voz. ¿Cómo te llamas? Jorge, un gusto. Yo soy la pastora. Dice, mira, ¿tú me podés asesorar por unos colores de pintura? Viste que a la pastora Lorelei le encantan los colores verde manzana, naranja, los colores bien alegres. Ella blanco no quería nada. Todo color alegre. Es verdad. Quien conoce a la pastora Lore sabe que ella le encanta los colores vivos. Claro. Ella te decía, blanco no, hospital no, te decía. Colores alegres. Sí. Y ahí empezamos y bueno, la asesoré con unos colores y me dice, ¿no conoces a nadie que pinte? Justito. Yo hacía trabajo de pintura. Sí, yo te pinto. Bueno, podés venir porque tengo una oficina para pintar. Vieron cómo Dios empezó a trabajar ahí. Y fui a la oficina y cuando entré a ese lugar, ya sentí algo que no sabía en ese momento qué era, pero sentí algo diferente. Dije, acá hay otra onda, otra energía, dije, yo me acuerdo. Otra energía. Sí. Y ahí empecé a pintar la oficina. Y me invitó otro día, y empecé otro día, y después me acuerdo que había una chorizada, porque estábamos ahí, tema de campamentos también, y me invitó a una chorizada, y ahí empecé a quedar atrapado, por eso. Yo quería estar ahí, quería estar en ese hogar, no quería estar en mi casa. Wow, quería estar ahí. Qué fuerte, me impresiona y conecto esto con una parte de mi historia donde yo también hice una oración más o menos parecida, pero yo le dije tipo así a Dios, si existís, esa es una típica y clásica, y en la audiencia seguro que alguien que esté escuchando la ha dicho. Sí, claro. Si existís, mostrame que existís, porque no sé qué hacer con mi vida. Dios también respondió esa oración, pero lo tuyo fue tipo algo muy express, algo rápido. Sí. La urgencia que tenías en el corazón Dios la escuchó de una manera impresionante, y cómo Dios con sus estrategias nos conquista. Entonces, la pastora precisaba un pintor, y Dios precisaba pintar tu vida con otros colores. Con otros colores, sí, también, ¿no? Ahora, esa situación, Jorge, de familiar que estabas enfrentando, ¿qué situación eso afectó tu estado emocional, mental? Estaba destruido. Destruido porque yo, el proyecto que tenía era formar una familia, tener los hijos, criarlos, pero pasó una situación, yo nunca me casé, ¿verdad? Viví 14 años en pareja, y pasó una situación X de violencia, terminamos. Ese día que la pastora me habla y me invita a pintar, yo a los 2-3 días me termino separando. Wow. Y termino en la calle. ¿Por qué termino en la calle? Porque estaba endeudado. Tenía todas las tarjetas en cero, no tenía dónde alquilar y dónde vivir. Y termino, siempre lo digo y siempre lo cuento en mis testimonios, termino en la calle Rocha, ahí en el barrio Jacinto Vera y La Finur, en un cordón de la vereda llorando. Diciendo al Señor, no sé a dónde ir, no tengo a dónde ir. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No tengo a dónde ir. Y ahí escucho la voz de Dios. Por eso yo siempre cuento, cuando Dios te quiere encontrar, te habla en todas las situaciones, y no importa si vas a la iglesia o no. Si Dios te quiere encontrar, te va a buscar. Y resulta que escucho la voz de Dios y me dice, ¿te rendís? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Siempre lo cuento. Y no iba a la iglesia, por eso lo cuento mucho, porque yo no iba a la iglesia, no estaba orando. O sea, no eras una persona que... No, espiritual. Yo que sé que espiritualmente, bueno, leer la Biblia, orar, adorar, ofrendar, diezmar, te crea una estructura en la mente como que, bueno, estamos más cerca de Dios. Pero para Dios la luz es igual que las tinieblas. Dios va y entra y busca y trae, y para mí eso... La misericordia de Dios, me encanta que hables de eso,
porque a veces la estructura religiosa, Sí. si yo no oro, si yo no busco, Dios no se acerca. No, Dios se acerca porque nos ama en la situación que esté. Ahora, nosotros tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, Claro que tenemos que sí. ir a la iglesia, pero si hay alguna mamá que nos esté escuchando desesperada porque tiene un hijo como, Sí. como Jorge, endeudado, con deseo de formar una familia. Sí. Básicamente vos estabas en esa palabra que es dura en español, ¿no? Nada. O sea, nada de dinero, Nada, de tu laburaba 16 horas. familia. 16 horas laburaba. Qué Llegué a fuerte. tener un segundo laburo porque no me daba para pagar nada. En saco roto estaba. Mi dinero entraba y se iba por un lado, en deudas, queriendo vivir una vida económicamente que no podía. En ese momento ya tenías hijos. Sí, claro. Tenía una adolescente de 12 años y un varoncito de 6. Ok, después que tú escuchaste la palabra, te rendís. Dios, ¿qué hiciste? Estoy sentado en el cordón de la vereda llorando. Me acuerdo que tenía esos teléfonos. ¿Te acuerdas los teléfonos chiquitos blanco y negro? No, porque yo no soy de No esa sos de acá. época. Bueno, no sos de esa época. Ah, es verdad que tenés 25. Yo tengo 32. Ya Ah, tú sabes. está. Entonces. Y me acuerdo, escucho la voz de Dios que me dice, bueno, llama a tu madre. Y yo en ese momento orgulloso, porque a veces nos ponemos, estamos perdiendo todo y nos ponemos orgullosos, o perdimos todo. Y yo le digo al Señor, digo, ¿pero te parece llamar a mi madre como diciendo semejante grandote? Claro. ¿Y sabes lo que me dice el Señor en ese momento? Sí, porque tenés que aprender a ser hijo. Wow. Llamo a mi madre llorando y mi madre me da un lugar, una pieza, un altillo, vacío, sin nada. Y ahí empezó mi trato con Dios. Los quebrantos, en un colchón en el piso, llorando, pues no veía nada. Yo fui una persona en ese momento que no me podía mirar al espejo porque me odiaba, no me quería, me sentía fracasado, depresivo, en depresión, sin futuro, sin esperanza, sin nada. Sentía las puertas cerradas en mi vida, un fracasado total. Qué fuerte, Jorge. Y ahí Dios me empezó a tratar. Yo me miraba al espejo, ahora lo cuento, pero me miraba al espejo y lloraba. Me miraba al espejo y lloraba. Y ahí el Señor me empezó a tratar con un colchón en el piso, en una pieza que no tenía baño, lleno de telaraña, porque era un lugar donde mi madre guardaba todas las cosas que sobraban de la casa. Entraba humedad, pero ahí en ese quebranto fue donde yo empecé a tener una relación de quebranto con el Señor. Ok, ahora mira, Sí. la Biblia dice que la fe viene Sí. del oír. Sí, Y tú claro. dijiste, yo creía. ¿En dónde escuchaste de Dios? ¿Quién te habló en Mi algún abuela. momento de tu Mi vida? abuela Eli Gómez, Qué cuando lindo. era chiquito. Me encanta llegar a este punto. Y audiencia, yo no sabía ese punto, pero lo relaciono Mi con abuela el Eli Gómez campamento y Veracá Eduardo aquí. Sena. Eduardo Sena es un tío mío que iba, cuando era Onda de Amor y Paz. Ok, ¿qué edad tenías ahí? Tengo que ir para atrás, tengo 49, ya me mataste. Tengo 49, ponele que era adolescente, ponele. Ok, una cosa ok. así. Contanos, o sea, ellos te empezaron a hablar, a llevar, ¿cómo fue? Y mi abuela siempre me hablaba de Dios. Pero yo, viste que estaba en la adolescencia, bueno, abuela, algún día voy. Un día fui a acompañarla, me acuerdo, a Onda Amor y Paz, que a la Misión Vida, y fui a acompañarla. Pero siempre como que mi abuela siempre me tiraba palabra de Dios. Siempre me tiraba palabra. Y bueno, eso quedó ahí, ¿viste? Quedó ahí la semilla y hasta que un día pasé esa situación y me acordé de todas las palabras que... Porque mi abuela me decía, esto no le agrada a Dios. Ah, bueno, abuela, algún día. Esto no le agrada a Dios, eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Y siempre me lo decía. Cuando vas al baile, eso no le agrada a Dios. Cuando tomás alcohol, eso no le agrada a Dios. Entonces tenía mi abuela que siempre estaba ahí, siempre con la palabra. Como era adolescente, decía, soy joven, vivo la vida loca, no pasa nada. Tengo tiempo todavía para eso, para arrepentirme. Sí. ¿Eh? Sí. Dios me perdona. Me mando esta cañita al aire, pero después mañana Dios me perdona. Ese era mi pensar cuando era joven, ¿no? Qué Pensé que tremendo. tenía una vida larga, ¿no? Qué tremendo porque vamos a hacer mención de las abuelas que La abuela Eli. aman a Dios con ese temor tan grande, que oran por sus nietos, bendicen a sus nietos con la bendición más grande que es la palabra de Dios. Y vos sos fruto de eso. Y ya Sí, mi estamos abuela. acá en el campamento Veracá. Cuántas historias, cuántos niños, cuántas abuelas que han orado y clamado por sus nietos y hoy muchos de ellos están Sí. aquí. Entonces, en estos últimos minutos de esta primera media hora, porque lo que contaste ahora fue la parte, se podría decir, el proceso más duro y más doloroso que Sí. te tocó enfrentar sin Dios. Obviamente que nosotros con Dios también vivimos situaciones y procesos, pero me gustaría que en la segunda parte nos puedas contar cómo Dios
te restaura y te lleva a otro proceso donde vos empezás a caminar literalmente por fe, porque bueno, es un desafío vivir por fe y no por vista, pero son aquellos escogidos por Dios, ¿no? Que el Señor nos lleva a ese nivel. Entonces, pero en estos últimos minutos que nos quedan, este último minuto más bien que nos queda, me gustaría que le hablaras a esas familias que nos están escuchando y que tienen hijos. Sí. Porque la esperanza, Jorge, es algo tremendo, es un poder de Dios sobrenatural. Y así como dijimos, oímos la palabra, entra la fe y viene con la fe la esperanza. Entonces me gustaría que en este último minuto le puedas dar unas palabras de esperanza a alguna madre, alguna abuela, padre que nos esté escuchando, que en este momento, o algún privado de libertad, que está escuchando el programa y tiene una situación muy parecida a la tuya. Mirá, yo les recomiendo que se metan con Dios, porque yo antes creía que como no iba a la iglesia, Dios no me escuchaba. No leía la Biblia y pensé que no. Pero Dios es Padre. Y como Padre quiere tener una relación con sus hijos. Dios es Padre, nuestro Padre. Entonces, yo lo que recomiendo a esta familia, a todos los que están escuchando, es que no dejen de orar. No dejes de orar por tus nietos, por tus sobrinos, por tus hijos, por el esposo, por el vecino. No dejes de orar porque en la oración tiene poder. Yo soy resultado de la oración de mi abuela. Wow. Porque yo a mi abuela la escuchaba siempre orar. Wow. Qué tremendo. Una mujer muy humilde, que trabajaba, hacía limpieza, pero siempre estaba con la palabra de Dios. Y siempre me decía, usted, mi hijo, tiene que orar. Entonces, lo mejor que te puedo decir hoy, si estás alejado de la iglesia, o estás pasando alguna situación delicada, o alguien está en la cárcel, orá. Ya tú sabes, se tenía que decir, mi gente bella, y se dijo, vamos a ir a un corte, pero volvemos con más de Estación de Fe. Seguimos, mi gente bella de Estación de Fe. Acá estamos en la 91.5 FM, estamos en vivo. Ustedes nos pueden mandar mensajito al 094-929-717. También pedir ayuda, pedir consejo, quiero hablar con un pastor, necesito que me den la dirección para poder asistir a la iglesia, a una iglesia que te quede cerca de tu barrio. Hay todo un equipo ahí disponible por Dios para ayudarte, para acompañarte, y eso es muy importante destacarlo, porque en medio de tu proceso Dios te mandó personas, Jorge, para, encaminarte. Entonces ya en la primera media hora nos contaste lo desafiante que fue y todas las cosas que te tocó vivir, y en esta segunda media hora nos gustaría que nos cuentes la otra parte, ¿no? Sí. Donde Dios empieza a darte instrucciones y vos empiezas a obedecer y vienen bendiciones a tu vida. Entonces, nos gustaría que empezaras en esta segunda media hora a contarnos cómo fue ese proceso de estar ahí en la casa de tu madre, y llegás hasta acá, hasta la radio hoy 2026. Sí. Yo sé que tenemos muy poco tiempo para resumir todo eso, pero contanos esas cosas puntuales que Dios hizo que fueron relevantes. Mirá, lo más importante fue cuando caí en la casa de mi mamá, empecé a congregarme a la iglesia. Tenía bien claro que sin Dios no iba a funcionar. Bien. Entonces yo decidí en mi corazón, me costó, no fue difícil, ¿no? Pero decidí decir, no, es con Dios. Y decidí empezar a aceptar el consejo de personas crecidas espiritualmente en ese momento. Entonces empecé a ir a la iglesia y tenía hambre de Dios, porque yo necesitaba algo diferente. Ya había probado lo anterior y no me fue bien. Entonces ahí, cuando uno está quebrantado el corazón, está más sensible a decir, voy a probar. Y me metí con Dios. Y me empecé a meter con Dios, y un día le dije a Dios, Señor, quiero que uses mi vida. No sé cómo, porque yo la mía no la puedo manejar. Si puedes hacer algo con mi vida, te la entrego. Que todo lo que sé por gracia y misericordia de Dios, que todo lo que aprendí, que sigo aprendiendo todavía, y sigo cometiendo errores, pero ahí está el Señor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y ahí Dios me empezó a tener como un anhelo. Viste que la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer. Así es. Y Él empezó a poner un sentir en mi corazón. Me empecé a congregar y quería más. Quería más. Y un día me acuerdo que llamo a mi líder en ese momento, Noelia Peraza. Sí. La petisa Noelia Peraza. Me acuerdo que la llamé y le digo, Noelia, necesito algo más.
Con ir solamente al grupo amigo no me alcanza, con ir solamente los domingos a la iglesia no me alcanza. Y me acuerdo que empezaron a venir por el tema de la previa de campamento. Sí. Me acuerdo, y me dice, ¿querés venir a colaborar a un campamento que es la previa? Sí, dale, contá conmigo. Y me acuerdo que ahí estábamos encargados de los baños múltiples con la pastora Loreley en ese tiempo. Y ahí empecé. Dios empezó a tratar mi corazón en el servicio a través de un water, Wow. a través del sarro. Wow. Y de ahí Dios me empezó a ministrar. Cosas locas, ¿no? Dios te habla con que quiera, ¿no? Sí, totalmente. Y Dios me decía, me acuerdo que en esos baños múltiples Dios me decía, así como estás limpiando el sarro, así como estás limpiando el water, así como lo estás dejando blanco y bello para el campamento, para los chicos, así voy a hacer con tu vida. ¡Qué tremendo! Increíble. Qué lindo cuando estamos abiertos, ¿no? Sí. Y disponibles para que Dios nos use, y esas oraciones que nacen de un corazón sincero. Creo que eso es importantísimo. La honestidad mueve la mano de Dios, porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos, pero el hecho de ser sinceros con Dios, honestos con Dios, Dios se mueve a través de esas palabras honestas y sinceras, y Él responde. Ahora, Jorge, empezaste a servir en la previa de un campamento de joven, empezaste a colocar tus dones, tus talentos, o el servicio, o esa disponibilidad, porque en Veraca pasa algo tan lindo que Dios hace, y es que muchos llegamos acá simplemente siendo disponibles, no sabiendo nada. Otros llegan teniendo algún conocimiento, pero vos llegaste teniendo conocimiento de pintura, llegaste con eso. Ahora, ¿en algún momento Dios te permitió, con lo que tú sabías, empezar a servir al Señor, o empezar a hacer algo para servir en la iglesia? Sí, mirá, me acuerdo que lo primero que hice cuando vine acá a Veraca fue pintar las columnas estas que hay rojas por todos lados de luz. Me acuerdo que fue lo primero que hice, fue pintar eso. Ahí estuve trabajando sin saber qué es lo que iba a pasar conmigo, ¿no? Pero estaba acá en este lugar creyéndole a Dios y esperando en Dios a ver qué es lo que Dios tenía para mí. Pero una cosa que te quiero decir importante es que cuando Dios me fue a buscar, yo no tenía un peso, ni un mango. Y esto lo quiero decir porque a veces la gente cree que hay que tener dinero o hay que pagar por el amor de Dios o por la misericordia de Dios. Wow. ¿No? A veces uno, no tenés que pagar nada, ya está pago. ¡Guau! ¡Qué lindo! Muy fuerte lo que acabas de decir, porque es una verdad. Ya está pago, ya fue pago. Y vos empezás a vivir todo este proceso. Sí. ¿Cuál fue la demanda de Dios en ese tiempo? Mirá, la demanda de Dios, Dios un día me llevó a la palabra de Nehemías. Y viste que Nehemías era el copero del rey, y estaba tranquilo en su casa, ahí estaba cómodo, no le faltaba nada. Pero un día escuchó de la necesidad del pueblo que se había destruido, y Dios empezó por ahí, empezó a tocar mi corazón con la gente de la calle. Ah, mira. Me acuerdo que en esa época salíamos a repartir leche, estábamos en toda esa movida del mercado agrícola, íbamos con los vehículos, y Dios me empezó a tratar con eso. Yo quiero que vos salgas de tu comodidad y quiero que empieces a preocuparte por la gente de la calle. Y ahí empezamos a trabajar en ese tiempo. Después trabajamos en el tiempo, gente que ingresó a los hogares gracias a esa movida que se hacía evangelística en las noches con los jóvenes, me acuerdo. Y Dios ahí empezó a tratar conmigo en el servicio. Pero siempre Dios me decía, yo quiero que usar tu vida con la gente, que es lo más importante. Después viene lo demás. Ahí está. Y ahí empecé, trabajando acá en Veraca, con los baños, me acuerdo, 2013, 14, los benditos baños. Los benditos baños, me acuerdo. Qué lindo, porque en esos desafíos... Fueron como 4 años de trato. Sí, Dios nos hace crecer en el carácter. Claro que sí. Maduramos mucho, y sobre todo en esa fe que a veces no, es probada. Dios nos prueba. Probada. Ahora, Jorge, sí. Hoy estás casado. Estoy casado con la morena más linda que hay en el... Ya tú sabes, sí, ok. Sí. ¿Hace cuánto más o menos? 2016 me casé. Bien, lindo. Que no pensaba que tampoco... Eso iba... Estaba quemado con leche. Destaquemos eso, porque vos venías de un fracaso. Años, sí. Y después que Dios... ¿Sabes qué le dije al Señor ese día del fracaso? Me acuerdo orando ahí en casa, le digo, Señor, yo ya me equivoqué, tú tendrás la esposa para mí. Hola. Yo ya la elegí y me fue mal. Tú la tendrás para mí. Tú sabes lo que yo necesito. Así oraste. Así le dije, tú sabes lo que yo necesito. Fue así. Y bueno, Dios empezó a tratar mi corazón, me empezó a llamar al servicio. Ahí está, ajá. Me empezó a llamar al servicio. Yo trabajaba.
Yo tenía que mantener a mis hijos, ¿no? La familia. Yo trabajaba, pero Dios me empezó a tocar el corazón y me empezó a llamar. Cada vez que iba a la iglesia, el apóstol predicaba y págate, era, ¿y para cuándo? Y bueno, llegó un tiempo que tuve que renunciar a mi trabajo. No digo que todo sea igual, ¿no? A todos nos toca Dios diferente, pero a mí me tocó, en lo personal me empezó a llamar ahí. Y un día tuve que renunciar al trabajo. Y Dios me dio una palabra, me acuerdo en Ruth. Yo cuando me separé vivía con mis padres, y en Ruth hay una palabra que dice que dejando a tu padre y a tu madre, te irás a una tierra que no conociste jamás, y que Dios me iba a recompensar por esa decisión. ¿Cuál era la recompensa? Que yo no lo sabía en ese momento, la esposa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y la tierra era Florida. Florida. Así que te fuiste a Florida. Florida, la pastora Lorena dice, alguien, necesitamos pintores porque estamos por abrir una iglesia nueva y queremos pintarla. Y yo justo salía de licencia, estaba en ese proceso. Dios empezó a acomodar todo. Dios empezó a mover su mano. Yo no veía nada, pero Dios estaba haciendo algo. Y me fui para la Florida. Decidí un día renunciar y me fui para allá. En el 2014, casi 15, se inauguró la iglesia allá. Allá me quedé, no había hogares Veraca, estaba la iglesia, el local. Nos quedamos ahí, me acuerdo. Hasta que un día la pastora Lorey dice, bueno, vamos a poner un hogar de chicas, los varones se van a ir a un apartamento, vamos a seguir orando a ver qué hacemos si se abre un hogar de varones. Y nos fuimos con algunos varones, y estábamos ahí trabajando, vendiendo, y se iba a venir una señora, dice, se llama María Isabel Dávila de Tierra. Ay. Y vino, entonces un día llego a la iglesia, se estaba ahí, y me presento. Y cuando me mira, quedó como loca conmigo. Una broma. Nos vimos, nos presentamos y ahí empezamos a trabajar en conjunto. Yo era el más grande del grupo de los varones y ella era la encargada de hogar de chicas. Entonces teníamos hablábamos mucho, ¿viste? Yo recién estaba dando mis pasos, era un chiquitito todavía, ella, señora, era una mujer ya en el ministerio, todo el mundo la conocía. Sí. Y bueno, yo estaba caminando en eso. Pero yo no pensaba casarme. No, yo quería servir a Dios. Okay. Yo fui con la idea a Florida de evangelizar, de predicar, estaba enamorado. Estaba en ese primer amor. Sí. Quería servir a Dios, y no, yo no quería saber nada. No estaba en mi corazón en ese momento de casarme, ni pensar, ni orar. Yo ya había orado a Dios y dije, bueno, está. Pero un día... Era tanta los chicos del hogar buscando, tirando líneas, haciéndome guiñadas. Digo, no, esto no puede ser. Y un día fui y oré. Digo, Señor, a ver, yo ya me equivoqué. Otra vez le volví a decir, ¿viste? Con mis temores. Digo, ya me equivoqué, vos ya te hice la oración. Dame una palabra porque todo el mundo me está tirando, ¿viste? Como son los chicos, los jóvenes, con esta señora. Y yo no quiero problemas, ¿eh? Yo ya me equivoqué. Y me da esa palabra, voy a la pastora Loreley y la pastora Loreley me dice, bueno, orá. Si es de Dios, orá. Y empecé a orar. Pero ¿sabes lo que me dijo Dios en ese tiempo? Sí. Cuando empecé a orar por ella, me dice el Señor, mirá que te estoy confirmando a vos que ella va a ser tu esposa. Wow. Pero ella no está pronta. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y ahí viene todo un proceso. Un proceso, ¿no? claro. Porque ¿qué pasa? Como vivimos en un cuerpo de carne, a veces hacemos cosas que Dios no te manda a hacer. Sí. Y yo me arrimaba, sobaba mate, y ella se empezó a dar cuenta que como que yo quería algo con ella o sentía algo. Entonces, ¿qué hice? Oré de vuelta y Dios me saca de Florida por un mes. Me vengo a la iglesia central a pintar con el apóstol ahí, a trabajar en los techos, me acuerdo con Andrés Vidal, y estábamos trabajando ahí, y Dios trata su corazón de lejos a ella. Y ella se empieza a dar cuenta de que estaba enamorada. ¿Cómo Dios hace todo tan perfecto? Yo no hice nada, porque lo que estaba haciendo, estaba yendo para atrás. Dios lo hizo todo. Sí. Y hoy estás aquí en Veraca, sirviendo a más de 1000 niños, formando parte de un equipo, de una estructura, como decíamos antes. Estamos ahí con los pastores Damián y Natilú. Qué genial, qué chévere, Jorge, es saber que detrás de cada persona que estamos acá en Veraca hay una historia, hay un proceso y sobre todo hay fe. Sí. Porque destaco mucho en tu historia la fe de tu abuela y no sé, Dios como toca mucho el corazón porque muchos de los niños que están acá en el campamento hoy día tienen abuelas que están orando ahí por sus nietos para que Dios les toque, los bendiga
Y cuán importante es la oración, como vos decías, de la familia, ¿no? La oración de esa abuela, de esa madre, la oración de esas tías. Conozco muchas tías que aman tanto a sus sobrinos y claman a Dios por ellos y todo el tiempo le están sembrando la palabra de Dios. Entonces vos sos fruto de tu abuela que te sembró la palabra, Sí. que te trajo a la iglesia, que incluso me dijiste que ella fue una de las personas que Dios usó para que tomaras la decisión de bautizarte. De bautizarme, claro, sí. ¿Te bautizaste acá en Me Veraca? bauticé acá en Veraca en el año 99. Wow, qué tremendo. Sí, en la piscina. Qué Me tremendo. acuerdo, sí, me bauticé. Qué lindo. Porque ella me insistía tanto que puso temor de mí. Sí, tenés razón, me tengo que bautizar. Y ahí vine y me bauticé. Tomé la decisión de bautizarme. Qué tremendo, Jorge. En estos últimos minutos me gustaría, Jorge, nosotros siempre en Estación de Fe somos muy intencionales, es lo que Dios pone en nuestros corazones, Sí. de dar esperanza a esa audiencia que hoy de repente está pasando alguna situación difícil. Es increíble, pero Dios está ahí. Dios está siempre ahí. Y me encantó que tú lo destacaste. No ibas a la iglesia y Dios estaba ahí. No eras un hombre que leías la Biblia y Dios fue a buscarte, te extendió su mano de socorro, te liberó y te dio propósito. Y hoy Sí. también estás encargado de un hogar Encargado Veraca. de un hogar Veraca. Estamos en Florida y conjuntamente con los pastores, trabajando en un hogar Veraca de varones, el alfarero. Qué lindo. Tenemos 4 chicos y tenemos un abuelo también. Qué lindo, qué espectacular. Hay esperanza para aquellas personas que nos están escuchando y que están orando. Y me gustaría, Jorge, que puedas impartir lo que Dios te ponga en el corazón para esas personas que hoy están atravesando circunstancias duras. ¿Cuántas personas escuchan la radio de madrugada que tienen situaciones? Mira, he conocido personas que me han dicho que han escuchado la radio de madrugada, no porque quieren escuchar la radio, sino porque el dolor, la angustia, la aflicción los ha llevado a despertarse y Dios mismo provoca de que ellos puedan prender la radio, escuchar el programa y ahí se encuentra con una palabra de Dios. Entonces, para nosotros es una gran bendición que hoy estés acá, que hayas contado tu historia y que podamos terminar el programa dándole esperanza a aquellas personas que nos están escuchando. Mirá, una de las cosas importantes que hacía mi abuela, me acuerdo, y mi tío en ese momento, es que yo siempre ponía en la radio. Estaba a las 24 horas la radio Soy en casa. Y cuando yo era más adolescente, me acuerdo que siempre estaban los cassettes, los famosos cassettes de Marcos Witt. Me acuerdo que siempre se escuchaba alabanza, adoración en casa. A pesar de cualquier circunstancia que estábamos viviendo, de repente a veces nos teníamos para comer o nos cortaban la luz, porque a veces pasamos situaciones muy apremiantes, pero nunca faltaba. Mi abuela se buscaba toda la manera posible, o sea, con una batería, de conectar un parlante o algo y escuchar a Dios en la palabra. Por eso yo les digo que la esperanza va tomada de la mano de la fe, ¿no? Y sin fe es imposible creer. Entonces yo lo que les puedo decir es que le crean a Dios, a pesar de lo que estén viviendo. Aunque te digan algo contrario, que parece que ya no hay más nada que hacer, tú no te sueltes la mano de Dios y le creas a Dios y que busquen a Dios, que oren a Dios, que vayan con un corazón quebrantado a Dios, porque Él es nuestro Padre. Eso es lo que aprendí yo, a pesar de que yo no iba a la iglesia, porque a veces nos sentimos mal. Sí. Yo me sentía un poco culpable porque no iba a la iglesia, porque estaba haciendo las cosas mal, pero Dios me hizo entender que Él es amor y que Él me ama. Qué tremendo. Y que Él tiene un propósito. Eso lo entendí después de que me arrimé a muchas personas que me ayudaron espiritualmente. Por eso es muy importante que si alguien está pasando una situación hoy, que se acerque a personas espirituales, que reciban el consejo. Yo empecé a recibir el consejo, empecé a obrar y a caminar sobre el consejo. Qué interesante, ¿no? Porque a veces tomamos por poco el consejo, ¿sabes? Sí. A veces como que lo despreciamos. Pero me gusta que hagas énfasis en esto porque Sí. hay buen consejo. Y el consejo que tienen los pastores de Misión Vida, gracias a Dios tenemos la confianza que son consejos que vienen de la palabra de Dios.
Y eso es muy importante. Así que las personas que de repente nos están escuchando y necesitan un consejo, tienen oportunidad de acercarse y buscarlo. O pedirle a Dios, Señor, dame tu consejo, y Dios lo hace. Porque Dios lo hizo contigo en esa oración que te contestó de un día para el otro, espectacular, y Dios te guió y hoy estás acá en el campamento Veraca sirviendo, amando a los pequeños, formando parte de todo un equipo porque fuiste obediente al consejo de Dios. La Biblia nos enseña que las personas que están desesperadas, Dios tiene compasión de ellas, porque el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña, puso en mi boca cántico nuevo. Todo eso lo hizo Dios con tu vida, Jorge. Todo. Es algo especial. Este salmo, el apóstol Márquez tiene mucha conexión con ese salmo, la pastora Lorelei también, y yo también. Es como que nuestra vida está ahí, en ese salmo, pero Dios puso cántico nuevo. Dios sacó nuestra vida de esa desesperación, de ese lodo cenagoso, y nos hizo formar parte de una familia que le canta a Dios, que le adora a Dios, que le exalta a Dios. Dios lo hizo, lo va a hacer, lo hizo con Jorge y también lo va a hacer con las personas que nos están escuchando y con los hijos de esas madres que también están ahí clamando, con los padres que están también ahí clamando por sus hijos, por los que están privados de libertad. Sí. También Dios lo va a hacer. Hay esperanza, hay fe, y todo eso lo tiene Dios para nosotros. Jorge, un privilegio compartir contigo una estación más. Nos vamos recargados a seguir confiando en Dios, a seguir orando por nuestra familia, por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestros corazones para orar por ellos. La Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho. Es así. Y la oración de tu abuela hoy está acá reflejada. Así que nos despedimos. Jorge, de verdad, muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros. ¿Tus últimas palabras? Mis últimas palabras: que no dejen de creer. Así es. Que no dejen de golpear a Dios, porque Dios contesta. Qué lindo. Bueno, nos despedimos, mi gente bella. Dios les bendiga. Por favor, no se despegue, porque sigue la programación de la Zoe. Va a estar sumamente buenísimo. Un abrazo fuerte y nos vemos mañana también, porque tenemos más de Estación de Fe. Chao, chao. Chao, chao. Mami, al verte, el cielo ilumina de repente. Dios te hizo para mí y su propósito es evidente. Que me quede aquí contigo, que Él cuida nuestro sendero, tu alma y la mía.